Mi sueldo cayó de $300.000 a $42.000. La noche antes de que mi contrato expirara, mi esposa Theo me envió un mensaje de texto: añadiré $6.000 el próximo año. Le entregué mi renuncia. A la mañana siguiente, regresó a la empresa y se puso pálida. Capítulo 1. El favor de los $6.000. A las 9:14, en la última noche de mi contrato de trabajo, mi esposa me envió un mensaje de texto desde una cena privada con inversores. A partir del próximo mes, puedo añadir $6.000 a tu salario anual. Sigue haciendo un buen trabajo. Leí el mensaje 2 veces. Luego me reí, no porque fuera gracioso. Simplemente había llegado al punto en que la ira requería más energía de la que estaba dispuesto a gastar. Mi nombre era Daniel Reed. Tenía 39 años, era el director técnico de Aurora Systems y una de las 2 personas que habían construido la empresa desde una oficina alquilada con mesas plegables hasta convertirla en una firma tecnológica valorada en más de $900 millones. 8 años antes, cuando Aurora eran 3 ordenadores portátiles y una pizarra, yo había sido el ingeniero que diseñó la arquitectura, escribió el primer código de producción. Reclutó al equipo de desarrollo original y se sentó en el suelo a las 3 de la mañana reemplazando un ventilador de servidor averiado porque no podíamos permitirnos un contrato de soporte. 3 años antes, había ganado $300.000 como director de tecnología. Ese año, mi esposa, Olivia Hart, me eliminó del comité ejecutivo y recortó mi compensación a $96.000. Dijo que necesitaba pasar más tiempo con nuestra hija y menos tiempo en la gestión. Un año después, durante lo que ella llamó un reajuste de costes en toda la empresa, la mayoría de los empleados sufrieron una reducción del 10%. Mi salario cayó a $42.000. Un becario de verano, 2 filas más allá, ganaba $64.000. Ahora Olivia quería que me sintiera agradecido porque estaba dispuesta a aumentarme a $48.000. Miré alrededor del piso de ingeniería. Eran casi las 10 de la noche y más de 60 personas se preparaban para el lanzamiento público de Atlas a la mañana siguiente, la plataforma que Olivia había pasado 6 meses describiendo como el producto que convertiría a Aurora en la empresa dominante de nuestro sector. La prensa llamó a Atlas su visión. Los inversores lo llamaron su apuesta más audaz. Nuestro equipo de marketing había puesto su cara en portadas de revistas junto a titulares sobre liderazgo intrépido y el futuro de la infraestructura inteligente. Nadie había preguntado quién construyó el motor central. Yo lo había hecho. Cerré mi portátil, quité mi token de seguridad del puerto USB y lo dejé junto al teclado. En el escritorio junto al mío, un recién graduado llamado Kevin Morales levantó la vista. ¿Te vas esta noche? Mi contrato termina a medianoche. Sí, pero el lanzamiento es mañana. Lo sé. Miró hacia la sala de guerra donde un grupo de ingenieros discutía sobre las listas de verificación de despliegue. ¿No se supone que debes firmar la autorización de producción? Esa fue la primera pregunta útil que alguien en Aurora me había hecho en toda la semana. El departamento legal ha tenido el aviso de renovación durante 90 días, dije. Y Olivia también. Kevin frunció el ceño. ¿Renovación de qué? No respondí. Era un empleado junior y no necesitaba ser arrastrado a una pelea entre fundadores. En su lugar, abrí una carpeta en mi escritorio llamada Transición y la revisé por última vez. Contenía un memorando de traspaso completo, una lista de todos los proyectos activos, la ubicación de todos los repositorios de código fuente propiedad de la empresa, los riesgos de seguridad actuales, los contactos de los proveedores, las decisiones de arquitectura pendientes y una explicación en lenguaje sencillo de un hecho que la alta dirección de Aurora había pasado meses ignorando. Atlas dependía de un motor de optimización central llamado Meridian. Meridian no era propiedad de Aurora. Yo había desarrollado el algoritmo original antes de que Aurora existiera. Cuando Olivia y yo fundamos la empresa, mi abogado insistió en que mantuviera la patente a mi nombre y la licenciara a la empresa. En ese momento, Olivia había estado de acuerdo sin dudarlo. Nos protege a ambos, había dicho. Si los inversores alguna vez intentan echarnos, no pueden llevarse todo lo que construiste. La licencia original duró 5 años. La renovamos una vez por otros 3. Esa renovación expiraba a medianoche.
El sistema de producción fue diseñado desde el principio para requerir un certificado de licencia válido y firmado. No un interruptor de apagado secreto, no una puerta trasera oculta, un control comercial documentado y revisado por los abogados, auditores y el equipo de ciberseguridad de Aurora. Durante meses, les había advertido que Atlas no podía, ni legal ni técnicamente, pasar a producción sin una nueva licencia. Olivia nunca respondió. Su director de operaciones, Mark Ellis, escribió que el asunto era ruido administrativo. El asesor general solicitó una reunión y luego la canceló 2 veces. Recursos Humanos me envió un aviso de compensación confirmando que mi empleo terminaría el viernes a las 11:59 de la noche a menos que aceptara un nuevo acuerdo de un año por $42.000. Me negué. Entonces Olivia me envió $6.000 como si estuviera arrojando una propina sobre una mesa. Imprimí mi carta de renuncia aunque técnicamente no necesitaba una. Mi contrato terminaba por sus propios términos. La firmé, la escaneé y envié copias por correo electrónico a Recursos Humanos, al asesor general y a Olivia. Mi última frase decía: no renovaré mi acuerdo de empleo ni la licencia de producción de Meridian. Toda la propiedad de la empresa ha sido devuelta y todos los materiales de transición están disponibles en el repositorio designado. Me levanté y empaqué las pocas cosas personales que aún guardaba en Aurora. 2 libros de ingeniería, una taza de café con el asa rota, una fotografía enmarcada de mi hija Emma tomada cuando tenía 4 años y todavía corría hacia mí en lugar de esperar a ver si su abuela lo aprobaba. Y una pequeña planta que de alguna manera había mantenido viva a través de 3 rondas de despidos, 2 mudanzas de oficina y un matrimonio que lentamente se había convertido en una evaluación de desempeño. A las 16, mi teléfono vibró. Olivia había respondido a mi renuncia. Tú eliges. 2 palabras. Eso era todo lo que merecían 8 años de trabajo y 9 años de matrimonio. Guardé el teléfono en mi bolsillo. El guardia de seguridad nocturno, Leonard, me observó llevar la caja hacia el ascensor. Señor Reed, volverá mañana. No como empleado. Miró la caja, luego mi cara. Ellos saben. Fueron informados. Leonard asintió lentamente. Había trabajado en Aurora más tiempo que la mitad de los ejecutivos que ahora hablaban de la cultura de la empresa. Buena suerte, dijo. Quise decirle que no necesitaba suerte. Eso habría sido una mentira. Necesitaba muchísima. Lo que ya no necesitaba era permiso. Cuando llegué a casa, mi suegra estaba viendo la televisión en nuestra sala de estar con el volumen lo suficientemente alto como para hacer temblar los marcos de los cuadros. Diane Hart se había mudado después de que Emma naciera, supuestamente por 6 meses. Eso había sido hacía 4 años. El hermano menor de Olivia, Tyler, se había mudado a la habitación de invitados 2 años después mientras resolvía sus asuntos. Aparentemente, resolver sus asuntos requería acceso a nuestro refrigerador, nuestro garaje, la tarjeta de crédito de Olivia y muy poco contacto con el empleo. Diane miró mi caja. ¿Qué pasó? Mi contrato terminó. ¿Te despidieron? No. Tyler entró desde la cocina con una chaqueta nueva que reconocí porque la había pedido para mí y nunca la vi después de la entrega. Sonrió. Finalmente renunciaste al trabajo de 42.000. Ya era hora. Olivia puede contratar a un chico universitario para eso. Miré la chaqueta. Quítate eso. Su sonrisa se ensanchó. ¿Qué? ¿Es mía? Olivia pagó por todo en esta casa. No, dije, no lo hizo. Diane silenció la televisión. Daniel, no empieces con uno de tus humores esta noche. Tyler necesita ayuda con el pago inicial del condominio. Olivia dijo que lo vería, pero deberías apoyar a la familia por una vez. Ahí estaba de nuevo. Por una vez. Había pasado años construyendo la empresa que pagaba la casa, los coches, las facturas médicas de Diane, los negocios fallidos de Tyler y la escuela privada que Olivia insistía que Emma necesitaba. Pero como el sistema de nóminas decía $42.000 junto a mi nombre, me había convertido en el dependiente. Habla con Olivia, dije. Nuestras finanzas están a punto de cambiar. Diane me miró fijamente. ¿Qué significa eso?
Significa que me voy de esta casa esta noche. Tyler se rió. ¿A dónde vas? ¿A un motel? A algún lugar tranquilo. Subí y empaqué una maleta. No me llevé muebles. No me llevé arte. No vacié las cuentas conjuntas. Ya había abierto una cuenta corriente separada para mis ingresos posteriores al empleo por consejo de mi abogado de divorcio, but no había movido dinero marital a ella. Me llevé ropa, documentos personales, medicamentos y un disco duro externo que contenía solo fotografías personales y materiales que mi abogado ya había revisado. Cuando bajé, Emma estaba en el pasillo con un pijama rosa, sosteniendo un conejo de peluche por una oreja. «Papi». Me detuve. Tenía 6 años, la edad suficiente para oír lo que decían los adultos y demasiado joven para entender por qué lo decían. «Hola, M». Miró mi maleta. «La abuela dice que te vas porque mami tiene el trabajo de verdad». Diane se movió en el sofá. Mantuve mis ojos en mi hija. «Mami trabaja muy duro», dije. «Y yo también. A veces los adultos deciden que necesitan lugares diferentes por un tiempo. Nada de eso es por tu culpa». Emma abrazó el conejo contra su pecho. «¿Vas a volver?». La pregunta dolió más que cualquier cosa que Olivia hubiera hecho en la oficina. «Siempre soy tu papá. Esa parte no cambia». No corrió hacia mí. Pero no se apartó cuando le di un beso en la parte superior de la cabeza. Salí a las 11:18 de la noche. A las 11:57, sentado en un pequeño apartamento amueblado que mi abogado me había ayudado a alquilar 2 semanas antes, abrí el portal de transición de Aurora por última vez. Mis documentos de traspaso estaban allí. La advertencia sobre la licencia estaba allí. La solicitud de renovación de Meridian estaba allí. También estaba el memorando legal de 5 años antes que explicaba exactamente qué pasaría si el certificado expiraba. Cerré la sesión. A medianoche, mi acceso terminó automáticamente. A la mañana siguiente, Aurora lanzaría Atlas frente a inversores, periodistas, clientes y una audiencia en vivo en línea. Olivia creía que había abandonado el producto más importante de mi carrera. Estaba equivocada. Había abandonado su empresa. La tecnología que hacía posible a Atlas era una cuestión completamente diferente. Capítulo 2. El lanzamiento sin mí. A las 9:42 de la mañana siguiente, Olivia regresó a la sede de Aurora en Boston, de paredes de cristal, y subió al escenario del lanzamiento donde 600 invitados esperaban escuchar que Atlas representaba 8 años de innovación de Aurora. Yo observaba desde una cafetería a 3 manzanas de distancia, no porque quisiera verla fracasar. Quería saber si alguien finalmente había leído mis correos electrónicos. La respuesta llegó 12 minutos después. Olivia estaba de pie junto a una pared de visualización curva mientras el nuevo director de tecnología de Aurora, Brendan Shaw, presentaba la demostración de producción en vivo. Brendan se había unido 10 meses antes desde una firma de consultoría. Era bueno en las presentaciones, bueno contratando gente que se veía bien en las presentaciones y muy bueno estando de acuerdo con Olivia. También había llamado a Meridian, código heredado, durante la reunión en la que le advertí que Atlas todavía dependía de él. Atlas está en vivo en toda nuestra red de producción, dijo Brendan a la audiencia. Lo que están a punto de ver es un despliegue real, no una demostración grabada. Esa frase fue precisa durante unos 4 segundos. Presionó una tecla. La animación de apertura se reprodujo. Apareció un mapa de la ciudad. Luego, cada mosaico de datos se volvió gris. El tablero principal desapareció. Un mensaje de sistema limpio y blanco llenó la pantalla. Autorización de producción no disponible. Licencia de Meridian Core expirada. Contactar al licenciante Daniel Reed. La sala quedó en completo silencio. Sin sirenas de advertencia dramáticas. Sin mensajes burlones. Sin explosión de código. Solo un aviso de licencia que los propios abogados de Aurora habían aprobado años antes. Brendan miró la pantalla. Olivia miró a Brendan. Unos pocos periodistas levantaron inmediatamente sus teléfonos. Alguien en la audiencia dijo demasiado alto, ¿quién es Daniel Reed?
Un inversor mayor 2 filas más atrás le respondió a su esposo, él construyó la plataforma original. Fue entonces cuando la expresión de Olivia cambió. El director de la transmisión en vivo cortó a un vídeo promocional, pero el daño ya estaba hecho. Mi teléfono sonó. Olivia. Dejé que sonara. Luego llamó Mark Ellis, luego Brendan, luego el asesor general. Respondí a la cuarta llamada porque venía de Laura Yen, la asesora general de Aurora. Y Laura era una de las pocas ejecutivas que había tratado mis advertencias como algo más que una queja personal. Daniel, dijo, ¿dónde estás? Ya no soy un empleado. Lo sé. Necesito hacerte una pregunta precisa. ¿Tomaste alguna medida después de la medianoche para desactivar Atlas? No. ¿Alteraste algún sistema de producción antes de irte? No. ¿Revocaste un certificado? No. El certificado expiró en la fecha escrita en la licencia. Laura se quedó en silencio. Oí voces detrás de ella. Voces rápidas y nerviosas. Encontramos el acuerdo original, dijo. Bien. La licencia expiró a medianoche. Sí, no hay renovación automática. ¿Correcto? Otra pausa. Enviaste un aviso de renovación en octubre, noviembre y diciembre. Mark marcó el asunto como no crítico. ¿Vi eso? Laura bajó la voz. Olivia quiere saber qué se necesita para restaurar la licencia hoy. Miré por la ventana de la cafetería a la gente que caminaba hacia el trabajo en el frío. Durante años, todo mi valor se había reducido a si era útil en una crisis. Si arreglaba esto gratis, nada cambiaría. Haz que envíe una solicitud formal a través del asesor, dije. No discutiré propiedad intelectual en una llamada telefónica. Daniel, hay clientes en esa sala. Entonces la solicitud debería ser rápida. Terminé la llamada. 10 segundos después, Olivia volvió a llamar. Esta vez, respondí. ¿Qué hiciste? Exigió. Nada. No juegues conmigo. Atlas está caído frente a todos los clientes importantes que tenemos. La licencia de producción expiró. Entonces renuévala. No. Las palabras la detuvieron. Olivia había pasado años hablándome como si cada desacuerdo fuera un retraso antes de la obediencia. Casi podía oírla recalcular. Daniel, esto es propiedad de la empresa. Meridian no lo es. Pagamos por esa tecnología. Aurora pagó las tarifas de licencia en el acuerdo que firmaste. Eres mi esposo. Cerré los ojos. Ahí estaba. No cuando me recortaron el sueldo. No cuando me eliminaron del comité ejecutivo. No cuando Diane y Tyler se burlaron de mí en mi propia casa. Pero ahora, con cámaras en el salón de baile y clientes haciendo preguntas, yo era su esposo de nuevo. Anoche, dije, me dijiste que irme era mi elección. Porque pensé que estabas teniendo otro episodio de orgullo. No pensé que tomarías a la empresa como rehén. No estoy tomando nada como rehén. El contrato terminó. La licencia terminó. Tus abogados tuvieron 90 días para negociar una renovación. Sabías que el lanzamiento era hoy. Tú también lo sabías. Su respiración se agudizó. ¿Cuánto? Esto no se trata de un número que invente por teléfono. Todo se trata de un número. Esa era la mujer en la que Olivia se había convertido. Quizás siempre lo había creído y simplemente solía ocultarlo mejor. Haz que Laura contacte a mi abogado, dije. Si Aurora quiere una licencia comercial, podemos discutir los términos del mercado. ¿Tu abogado? Sí, Daniel. Si me avergüenzas públicamente, habrá consecuencias. Tú ya me avergonzaste en privado durante años. Terminé la llamada antes de decir algo de lo que me arrepentiría. El café se había enfriado. Pagué y caminé 6 manzanas hasta un almacén de ladrillos reconvertido cerca del puerto. El letrero en el vestíbulo decía Clen Systems. Clen no era un clon secreto de Aurora. No poseía código robado,
listas de clientes copiadas o archivos sacados de mi antiguo empleador. La había constituido 6 meses antes, después de que Olivia dejara claro que mi papel en Aurora nunca sería restaurado. Mi abogada, Rachel Kim, había supervisado cada paso. Usamos mis patentes anteriores a Aurora, estándares abiertos, desarrollo en sala limpia y código fuente completamente nuevo escrito en equipos que Aurora no poseía. El primer empleado fue Jason Patel, un ingeniero que había formado años antes y que dejó Aurora después de que Brendan le dijera que la investigación no contaba a menos que apareciera en una diapositiva para el cliente. La segunda fue Lena Brooks, una arquitecta de sistemas que había renunciado después de su licencia de maternidad cuando Aurora se negó a restaurar su papel de liderazgo técnico. Para cuando llegué esa mañana, Glenn tenía 9 empleados, una pequeña inversión inicial y una beta privada funcional de una plataforma llamada Northstar. Jason levantó la vista de su escritorio. ¿Viste el lanzamiento? Sí. ¿Qué tan malo? Lo suficientemente malo como para esperar abogados antes del almuerzo. Lena acercó su silla. Expiró la licencia exactamente como pensábamos. Exactamente. ¿Y no tocaste sus sistemas? No he tenido acceso desde la medianoche. Jason exhaló. Bien. Porque Internet ya está decidiendo si eres un genio o un terrorista. Giró su portátil hacia mí. Los clips del lanzamiento de Atlas se estaban extendiendo rápidamente. El mensaje de la licencia se había convertido en una captura de pantalla en los chats de grupos de la industria. Los comentaristas se preguntaban por qué el producto estrella de Aurora dependía de la tecnología perteneciente a un hombre al que la empresa pagaba menos que a los desarrolladores junior. Alguien había filtrado mi compensación final. Esa parte me molestó más que los insultos. No había querido compasión. Había querido una salida limpia. Nadie de esta empresa comenta en línea, dije. Jason se reclinó. Incluso si te están llamando sabotador. Especialmente entonces. Lena asintió. Rachel dijo lo mismo. ¿Dónde está? En la sala de conferencias. Trajo a alguien de un bufete de litigios de propiedad intelectual. Rachel ya estaba revisando 3 correos electrónicos cuando entré. Tenía 42 años, era práctica e indiferente a las personas dramáticas. Esa cualidad me había salvado de varias malas decisiones durante los últimos 6 meses. Señaló una silla. Primera pregunta, ¿hiciste algo estúpido? No. Segunda pregunta, ¿estás seguro? Sí. Bien. El asesor de Aurora solicitó una licencia de emergencia. También se reservaron todos los derechos para reclamar apropiación indebida, incumplimiento del deber fiduciario, interferencia con las relaciones comerciales y probablemente causar mal tiempo si pueden encontrar un estatuto para ello. Casi sonreí. Rachel continuó. Respondemos con calma. Meridian es tu tecnología patentada preexistente. Aurora tenía una licencia por tiempo limitado. La fecha de vencimiento es inequívoca. Diste aviso repetido. Eligieron no renovar. Ofreceremos una licencia puente corta en términos comerciales si proporcionan derechos de auditoría, pagan las regalías vencidas bajo la cláusula de escalada y dejan de representar una propiedad que no tienen. ¿Cuánto? Mucho más de $6.000. Eso sí me hizo sonreír. Rachel deslizó otro documento sobre la mesa. Ahora la parte más difícil. Era un borrador de petición de divorcio. Miré mi nombre junto al de Olivia. Ver un matrimonio reducido a encabezados legales se sentía a la vez cruel y preciso. No presentamos esto como venganza, dijo Rachel. Lo presentamos porque me dijiste hace 6 semanas que el matrimonio había terminado. Lo de ayer simplemente lo confirmó. Sé que también necesitas un horario de crianza temporal. Sin peleas públicas. Sin discursos en redes sociales. Sin usar a Emma como evidencia en una disputa comercial. De acuerdo. Y necesitamos divulgaciones financieras. He visto suficiente movimiento entre la sociedad de cartera conjunta y las entidades conectadas a Diane y Tyler como para querer un contador forense. Quizás sea una planificación patrimonial ordinaria. Quizás no lo sea.
No acusamos a nadie hasta que sepamos. Esa era la diferencia entre la vida que había vivido y la que intentaba construir. En Aurora, los sentimientos se convertían en hechos. Si el ejecutivo adecuado los decía lo suficientemente alto. En Klen, demostraríamos las cosas. A las 12:18, Laura Chin envió la primera solicitud formal de licencia. A las 12:23, Olivia me envió un texto por separado. Vuelve. Podemos arreglar todo. Miré el mensaje durante varios segundos, luego puse el teléfono boca abajo. En la pantalla al otro lado de la sala de conferencias, la última prueba de rendimiento de Northstar terminó. Los resultados superaron los puntos de referencia publicados de Atlas en un 31%. El futuro que había pasado años tratando de proteger ya no estaba dentro de la empresa de Olivia. Estaba sentado frente a mí. Capítulo 3. Lo que realmente poseía. Para el lunes por la mañana, Aurora había convertido un fracaso de licencia en una obra de moralidad. La declaración pública de la empresa nunca usó mi nombre, pero no lo necesitaba. Aurora Systems está investigando una interrupción deliberada que afectó el lanzamiento de Atlas. Seguimos comprometidos con la protección de nuestros clientes, accionistas y propiedad intelectual de interferencias indebidas. La palabra deliberada hizo un gran trabajo. En una hora, los sitios de negocios publicaban titulares sobre el esposo de una fundadora que derribaba el producto de su esposa después de una disputa matrimonial. Para el mediodía, extraños en las redes sociales habían decidido que yo era un genio criminal o un hombre humillado que tenía un colapso público. Ninguna de las dos versiones tenía mucho que ver con la realidad. Rachel llamó a las 8:05. No publiques nada. Buenos días a ti también. Lo digo en serio. Aurora te quiere enojado. Si empiezas a explicar detalles técnicos en línea, usarán cada frase para construir un argumento de secreto comercial. No planeaba publicar nada. Excelente. Sigue siendo aburrido. A la gente aburrida le va bien en los tribunales. A las 10, ella y dos abogados de propiedad intelectual se reunieron conmigo en Clearline. El primer abogado, Marcus Bell, había pasado 20 años litigando casos de patentes de software. Llevaba un reloj barato y hablaba como si cada palabra tuviera un código de facturación. Abrió con una cronología. Solicitud de patente de Meridian presentada 6 meses antes de la constitución de Aurora. Concedida 2 años después, inventor y propietario, Daniel Reed. ¿Correcto? ¿Correcto? Licencia original de usted Aurora, 5 años, exclusiva en campos comerciales definidos, regalía anual, sin cesión sin consentimiento por escrito. ¿Correcto? Sí. Renovación de 3 años, mismos términos de propiedad, certificado de producción vinculado al periodo de la licencia, expiración automática a las 11:59 de la noche del viernes pasado. Sí. Aurora reconoció esos términos y auditó las divulgaciones a los prestamistas. Rachel pasó copias 2 veces. Marcus pareció casi decepcionado. Entonces la cuestión de la patente es simple. El lío será todo lo que la rodea. El lío comenzó con la historia. Olivia y yo nos habíamos conocido 10 años antes en una conferencia en Denver. Ella era gerente de producto en una gran empresa de software empresarial. Yo era un ingeniero con 3 patentes, sin interés en la gestión y con los instintos sociales de una placa de circuito. Ella entendía a los clientes. Yo entendía los sistemas. Durante un tiempo, esa diferencia se sintió como magia. Pasamos nuestro primer año juntos esbozando modelos de negocio en servilletas de restaurante. Olivia dijo que la industria estaba llena de tecnología brillante mal vendida y de vendedores brillantes que prometían tecnología que no existía. Podemos ser la empresa que haga ambas cosas, dijo. Cuando fundamos Aurora, tomamos una decisión que parecía sabia y romántica al mismo tiempo. Ella tendría la mayor participación con derecho a voto porque recaudaría capital y se desempeñaría como directora ejecutiva. Yo mantendría Meridian personalmente porque lo había creado antes de la empresa y porque la patente formaba la base de mi carrera técnica. No me opuse cuando los inversores luego diluyeron mis acciones de la empresa. No me opuse cuando el control de voto de Olivia aumentó.
Me dije a mí mismo que la propiedad era menos importante que la asociación. La licencia fue lo único que mi antiguo abogado de patentes se negó a dejarme ceder. Un matrimonio no es una estrategia de propiedad intelectual, nos dijo al otro lado de una mesa de conferencias. Olivia se rió entonces. No vamos a ninguna parte. El abogado no se rió. Entonces el acuerdo nunca importará. Fírmenlo de todos modos. Lo hicimos. Años después, ese documento era la única parte de nuestra relación temprana que todavía decía exactamente lo que significaba. Marcus revisó los gráficos de arquitectura de Atlas. Aurora puede reemplazar Meridian eventualmente. Sí. ¿Cuánto tiempo? Si construyen desde cero y lo hacen correctamente, de 12 a 18 meses, quizás más, porque los clientes regulados requieren validación. ¿Podrías hacerlo más rápido? Esa es la pregunta equivocada. Levantó una ceja. La pregunta correcta es si lo he hecho. Norrestar no usa el código fuente de Meridian. Usa una arquitectura separada desarrollada a partir de mis derechos de patentes subyacentes y nuevas invenciones. Rachel nos hizo usar un proceso de sala limpia. Rachel sonrió. Se quejaba de ello a diario porque era lento y ahora estás contento. Lo estaba. Cada repositorio de Clen mostraba cuándo se había creado cada línea de código. Cada desarrollador había firmado un acuerdo de invención. Cada portátil era propiedad de la empresa. Habíamos conservado notas de diseño que mostraban que provenía de mi patente preexistente y que se había creado de nuevo después de que Kleinen comenzara. Aurora podía acusarme de muchas cosas. Tendría problemas para probar el robo. Al mediodía, llegó otro problema. Tyler Hart inició una transmisión en vivo desde la entrada de la casa que había dejado. Rachel lo encontró antes que yo. Tu cuñado tiene opiniones, dijo. Tyler estaba de pie frente al SUV negro de Olivia, sosteniendo su teléfono a la distancia de un brazo. La gente necesita saber cómo es Daniel en realidad, dijo a varios miles de espectadores. Mi hermana lo apoyó durante años. Le dio un trabajo cuando nadie más lo quería. Se pone celoso porque ella tiene éxito, renuncia la noche antes del lanzamiento más grande en la historia de la empresa, y de repente el sistema deja de funcionar. Saquen sus propias conclusiones. Vi 30 segundos y lo detuve. ¿Podemos hacer algo? No, a menos que cruce a declaraciones probadamente falsas que causen un daño medible. Por ahora, déjalo hablar. Diane apareció detrás de él y añadió su propia versión. Vivía en la casa de mi hija y apenas pagaba por algo. Esa declaración era más fácil de documentar. Los pagos de la hipoteca habían salido de una cuenta conjunta financiada en gran parte por mi compensación durante los primeros años rentables de Aurora. El pago inicial había provenido de la venta de opciones sobre acciones que obtuve antes del matrimonio. Pero Rachel tenía razón. No necesitábamos ganar una discusión familiar en Internet. Necesitábamos registros financieros. 2 días después, llamó la contadora forense. Su nombre era Denise Walker, y tenía la voz paciente de alguien acostumbrado a explicar por qué el dinero deja huellas. Encontré 3 LLC conectadas a tu suegra y tu cuñado, dijo. Eso no es sorprendente. Tyler inicia empresas de la misma manera que la gente normal inicia suscripciones de streaming. Estas son diferentes. 2 recibieron transferencias de una cuenta de distribución de fundadores de Aurora. Las transferencias ocurrieron después de que el dinero entrara primero en una cuenta de inversión marital conjunta. Me enderecé. ¿Cuánto? Aproximadamente $2.40 millones en 18 meses. También hay pagos para 2 propiedades, una en Scottsdale y una en Miami. No estoy diciendo que las transferencias fueran fraudulentas. Puede haber explicaciones fiscales o patrimoniales, pero no fueron reveladas en los estados financieros que el asesor de Olivia nos dio ayer. Eso cambió el caso de divorcio. No me dio el derecho de embargar nada. Nos dio el derecho de hacer preguntas bajo juramento. Rachel presentó la petición esa tarde y solicitó órdenes temporales ordinarias, preservación de los bienes conyugales, no transferencias inusuales fuera de los gastos normales del negocio o del hogar, un horario de crianza y no denigración mutua en torno a Emma.
Olivia me llamó antes de que la presentación apareciera en el expediente público. ¿Te estás divorciando de mí? Su voz era más baja de lo que había sido durante el lanzamiento de Atlas. Sí. ¿Por tu salario? No, porque no renové tu licencia lo suficientemente rápido. ¿No? ¿Entonces qué? Miré al otro lado de la oficina a Jason y Lena discutiendo sobre un gráfico de latencia. Porque en algún punto del camino, dejaste de verme como un socio en el trabajo y en casa. El salario solo hizo visibles las matemáticas. Daniel, los matrimonios pasan por periodos difíciles. Los periodos difíciles no son lo mismo que el desprecio. Inhaló bruscamente. Mi madre me contó lo que pasó. Asustaste a Tyler. Le pedí que me devolviera mi chaqueta. No lo toqué. Te fuiste delante de Emma. Me fui después de que me dijeras que mi renuncia era mi elección. No uses a nuestra hija en mi contra. No lo haré. Esa era una promesa que tenía la intención de cumplir. Rachel enviará un horario de crianza propuesto. Quiero que Emma tenga a ambos padres. También quiero que los adultos a su alrededor dejen de decirle que no valgo nada. Olivia se quedó en silencio. Sabía exactamente a qué me refería. Daniel, ¿sabías que tu madre le dijo que yo no era un verdadero proveedor? Sin respuesta. ¿Sabías que Tyler me llamó perdedor delante de ella? Aún nada. ¿Alguna vez les dijiste que pararan? Estaba trabajando. Yo también. El silencio duró lo suficiente como para convertirse en una respuesta. Cuando la llamada terminó, no me sentí victorioso. Me sentí cansado. A la mañana siguiente, la Junta de Aurora solicitó una reunión formal sobre Meridian. No Olivia, la Junta. Rachel y yo nos unimos por vídeo. Había 9 directores en la llamada. Varios me conocían desde la primera ronda de financiación de Aurora. 2 evitaron mirar directamente a la cámara. El director independiente principal, Samuel Grant, habló primero. Daniel, necesitamos una licencia puente. Estoy dispuesto a discutir una. Olivia se sentó en el extremo opuesto de la mesa de conferencias, con una expresión ilegible. Samuel dijo, nuestros clientes amenazan con suspender los despliegues. Una licencia de 30 días nos permitiría estabilizar las operaciones. Marcus Bell respondió por mí. El señor Reed está preparado para otorgar una licencia de producción limitada de 90 días. La tarifa propuesta es de $3.50 millones más derechos de auditoría más un reconocimiento de que Meridian es de propiedad independiente. Un director casi se atraganta. $3,5 millones por 90 días. Marcus no parpadeó. Las propias previsiones financieras de Aurora atribuyen más de $180 millones en valor de contrato anual a Atlas. La tarifa es menos del 2% de esa cifra. Otro director preguntó, ¿por qué deberíamos pagar algo cuando a Daniel se le compensó por construir la empresa? Yo respondí esa. Porque me pagaron para trabajar para Aurora. No compraron una patente que yo poseía antes de que existiera Aurora. La empresa lo supo durante 8 años. Olivia finalmente habló. Esto es extorsión. Rachel se inclinó hacia la cámara. No, la extorsión implica una amenaza ilegal. Esta es una propuesta de licencia para una propiedad que su empresa no posee. Son libres de rechazarla. La Junta entró en sesión ejecutiva. 40 minutos después, rechazaron los términos. El orgullo ganó. Durante las siguientes 2 semanas, Aurora intentó ejecutar Atlas sin Meridian. Eliminaron características clave de optimización, reemplazaron componentes con módulos de Aurora más antiguos y dijeron a los clientes que el retraso en el lanzamiento era temporal. El rendimiento se desplomó. Un cliente piloto informó de tiempos de respuesta 6 veces más lentos de lo prometido. Otro suspendió las pruebas. Un tercero exigió una prueba por escrito de que Aurora tenía derechos sobre cada tecnología del producto. Luego llegó la primera carta de un inversor. Hacía una pregunta simple.
¿Por qué una empresa que se acercaba a una valoración de $1.000 millones había construido su producto estrella en torno a la tecnología propiedad de un ex empleado que ganaba $42.000 al año? Esa pregunta fue más difícil de responder para Olivia que cualquier fallo técnico. Capítulo 4. La empresa que pensaba que yo era gratis. El primer error de Aurora había sido asumir que nunca me iría. El segundo fue asumir que si me iba, nada importante se movería conmigo. Para ser claros, no me llevé el código de Aurora. No exporté listas de clientes, copié archivos de precios ni recluté empleados a través de canales secretos de la empresa. No les dije a los clientes que rompieran contratos. Cada paso que dio Clem fue revisado por un asesor porque sabía exactamente lo que diría Olivia en el momento en que nuestro negocio se convirtiera en una amenaza. El mercado se movió de todos modos. 3 semanas después del fracaso del lanzamiento de Atlas, Clem firmó su primer piloto importante con Beacon Health Network, un grupo hospitalario que opera en toda Nueva Inglaterra. Beacon nunca había sido cliente de Aurora. Eso importaba. Nuestro segundo piloto provino de una empresa de transporte de mercancías en Pensilvania. El tercero provino de una empresa de servicios públicos regional en el norte del estado de Nueva York. Ninguno tenía contratos activos con Aurora. En 6 semanas, teníamos suficientes ingresos para dejar de vivir del capital inicial. La parte más sorprendente no fueron los contratos. Fue la gente. Antiguos ingenieros de Aurora comenzaron a postularse sin que yo se lo pidiera. Algunos se habían ido años antes. Otros todavía estaban empleados y querían saber si Clearline planeaba contratar después de que terminaran sus periodos de preaviso. Rachel nos hizo canalizar cada conversación a través del reclutamiento normal. Sin promesas vinculadas a información confidencial, sin solicitudes para traer archivos, sin un plan de renuncia grupal. Había aprendido por las malas que hacer lo correcto era más fácil cuando el proceso mismo dificultaba los atajos. Un jueves por la mañana, Lena dejó una pila de currículums en mi escritorio. 27 solicitudes de Aurora en 4 días. Miré la pila. ¿Cuántas solicitamos nosotros? 0. ¿Cuántas podemos permitirnos? 5. Quizás 6. Entonces entrevista por mérito. Sin contrataciones por venganza. Ella sonrió. Lo dices como si yo fuera la peligrosa. Una vez sugeriste que le enviáramos a Mark Ellis una captura de pantalla enmarcada del error de licencia de Atlas. Eso era arte, no venganza. El negocio estaba creciendo, pero mi vida personal se sentía menos segura. La audiencia de crianza temporal tuvo lugar un martes lluvioso. Olivia y yo nos sentamos a 20 pies de distancia en un tribunal de familia que no se parecía en nada a la televisión. Sin discursos dramáticos, sin jurado, sin nadie golpeando un escritorio. Nuestros abogados presentaron calendarios, horarios escolares, registros de viajes de trabajo y arreglos propuestos. Rachel no pidió la custodia exclusiva. Tampoco lo hizo el abogado de Olivia. Acordamos que Emma necesitaba a ambos padres y el juez aprobó un horario temporal que nos dio un tiempo sustancial con ella mientras un coordinador de crianza ayudaba a gestionar los intercambios. El tribunal también ordenó a ambos hogares que evitaran hablar negativamente del otro padre en presencia de Emma. Esa última línea sonaba obvia. No era obvia en nuestra casa. El primer fin de semana que Emma se quedó conmigo, llegó con una mochila morada y suficiente ansiedad para alguien 3 veces su tamaño. Mi apartamento estaba limpio pero sencillo. 2 dormitorios, una cocina pequeña, sin personal, sin una pared de televisión gigante, sin una escalera que se curvaba para el beneficio de las fotografías. Emma se paró en la entrada. ¿Dónde está mi habitación? Se la mostré. La había dejado elegir el color de la pared por videollamada. Azul claro. Su cama tenía una colcha con estrellas. En el escritorio había lápices de colores, papel y el conejo de peluche que había olvidado durante nuestro primer intercambio. Miró a su alrededor con atención. La abuela dice que los apartamentos son donde vive la gente cuando pierde su casa. Me agaché para que estuviéramos a la altura de los ojos. Algunas personas eligen apartamentos porque les gustan. Algunas personas viven en casas. Algunas personas alquilan.
Algunas personas son propietarias. Ninguna de esas cosas te dice si son buenas personas. Ella consideró esto. ¿Todavía trabajas? Sí. Mami dijo que renunciaste. Renuncié a un trabajo, luego comencé otro. La abuela dijo que tu empresa es de mentira. Sonreí a pesar de mí mismo. Tiene nómina. Eso la hace sentir bastante real. Emma no entendió la broma, pero sonrió porque yo lo hice. Esa noche, hicimos sándwiches de queso a la parrilla y sopa de tomate. El pan se quemó por un lado. Emma anunció que el chef de mami lo hacía mejor. Eso es probablemente cierto, dije. Me miró como si esperara que me defendiera. No lo hice. Para el domingo, estaba dejando dibujos en mi refrigerador. Las cosas pequeñas importaban más que la victoria. En Aurora, estaba sucediendo lo contrario. La Junta finalmente aceptó una licencia puente de Meridian de 30 días, pero no hasta que 2 clientes amenazaron con rescindir los contratos. La tarifa final fue de $1.80 millones más un reconocimiento de propiedad por escrito. Cuando el dinero llegó a la cuenta de Clear Line, no sentí ninguna satisfacción. Durante años, Olivia me había pagado menos porque podía. Ahora, Aurora pagaba el precio de mercado porque tenía que hacerlo. El contraste hablaba por sí solo. La licencia puente compró tiempo, no un futuro. Aurora todavía necesitaba reemplazar a Meridian o negociar un acuerdo más largo. La Junta formó un comité especial para revisar la propiedad tecnológica de la empresa, las decisiones de compensación ejecutiva y las divulgaciones hechas a los inversores durante la campaña de recaudación de fondos de Atlas. Fue entonces cuando Mark Ellis cometió su siguiente error. Me envió una carta personalmente, no a través de un abogado. Me acusaba de diseñar la dependencia y amenazaba con exponer detalles privados de mi matrimonio si no firmaba una licencia de 5 años con la antigua tasa de regalías. Rachel leyó la carta 2 veces. Quiero enmarcar esto. Le dijiste a Lena que el arte de la venganza era malo. Esto es evidencia. La evidencia puede ser decorativa. La reenviamos al asesor general de Aurora. Laura me llamó 1 hora después. ¿Mark realmente envió eso? Sí, directamente. Sí. Ella exhaló. Le dije que no te contactara. Probablemente deberías decírselo al comité especial. Ya lo hice. Mark fue puesto en licencia administrativa 2 días después. Olivia me culpó. Llamó desde un número que no había bloqueado porque pertenecía a la línea de contacto de emergencia de la escuela de Emma. Hiciste que suspendieran a Mark. Mark hizo que suspendieran a Mark. ¿Sabes lo que esto le está haciendo a la empresa? Sí. La gente se está yendo. Los clientes están nerviosos. Los inversores piensan que mentimos. ¿Lo hiciste? Silencio. Giré mi silla hacia la ventana. Olivia, ¿qué decía la presentación para inversores sobre Meridian? Que Atlas usaba tecnología patentada de Aurora. Revelaba mi patente. Los abogados se encargaron de las divulgaciones. Eso no es lo que pregunté. No recuerdo cada nota al pie. Yo sí. La presentación describía a Atlas como construido sobre propiedad intelectual de Aurora totalmente controlada. Esa frase se había añadido después de que dejara el comité ejecutivo. Me había opuesto por correo electrónico. Nadie la cambió. El comité especial encontrará el correo electrónico, dije. Su voz se endureció. Así que eso es todo. Te vas a quedar ahí mientras todo lo que construimos se quema. Ofrecí una licencia puente. ¿Obtuviste una? Ofrecí una negociación comercial más larga. La Junta no ha respondido. A un precio ridículo. A un precio de mercado. ¿Estás disfrutando esto? Esa acusación aterrizó porque una parte de mí se había preguntado lo mismo. ¿Estaba disfrutando viendo a las personas que me despreciaron descubrir lo que valía? A veces, sí. Pero no disfrutaba viendo a los ingenieros preocupados por sus hipotecas o a los equipos de clientes tratando de explicar decisiones que no habían tomado. No quiero que Aurora sea destruida, dije.
Quiero que Aurora deje de usarme gratis. Esas son cosas diferentes. Olivia se rió una vez amargamente. ¿Realmente has cambiado? No. Empecé a poner las cosas por escrito. Terminé la llamada. Una semana después, Clearline recibió una invitación de Harrison Grout Partners, uno de los mayores inversores en tecnología del noreste. El socio gerente, Thomas Harrison, vino a nuestra oficina en lugar de hacernos presentar en su torre en el centro. Recorrió el piso de ingeniería, preguntó a los desarrolladores que estaban construyendo y pasó 20 minutos hablando con Lena sobre las pruebas de fallos antes de preguntarme sobre la valoración. Nos reunimos en nuestra pequeña sala de conferencias. Thomas colocó una carpeta sobre la mesa. He observado a Aurora durante 5 años, dijo. Pasé de su última ronda. ¿Por qué? Demasiado riesgo de persona clave disfrazado de liderazgo visionario. Casi me río de la frase. Y ahora quieres invertir en mi empresa donde yo soy la persona clave. Correcto. La diferencia es que sabes que es un problema. Propuso una serie de $40 millones a una valoración que hizo que Jason me enviara 3 emojis de sorpresa cuando le envié el número por mensaje de texto desde debajo de la mesa. Thomas también quería 2 puestos en la junta y un director financiero profesional en un plazo de 6 meses. Eso me gustó más que la valoración. ¿Por qué Clearline? Pregunté. Porque su producto funciona, su cadena de propiedad intelectual está limpia y sus clientes están pagando. También porque Aurora acaba de enseñar a toda la industria lo que sucede cuando una empresa confunde control con propiedad. Firmamos una hoja de términos 10 días después. La noticia se conoció un viernes por la mañana. Esa tarde, el mayor inversor externo de Aurora solicitó la renuncia de Olivia como CEO en espera de la finalización de la revisión del comité especial. Ella se negó. La junta programó una reunión de emergencia para el lunes. A las 6:37 del domingo por la noche, mientras Emma y yo construíamos un sistema solar de cartón en la mesa de mi cocina, sonó mi teléfono. Samuel Grant, el director independiente principal de Aurora. Daniel, dijo, puede que tengamos que destituir a Olivia mañana. Miré al otro lado de la mesa a mi hija, que estaba coloreando Saturno de morado porque dijo que el espacio debería tener colores más interesantes. ¿Por qué me lo dices? Samuel se quedó en silencio por un momento. Porque si ella se va, a Aurora le quedan 90 días de efectivo con la tasa de consumo actual. Necesitamos un acuerdo de transición técnica o esta empresa puede entrar en reestructuración. Miré a Emma de nuevo. Una vez, salvar a Aurora se habría sentido como salvar mi matrimonio, mi identidad y mi futuro al mismo tiempo. Ahora era solo una decisión de negocios. Envía la propuesta a mi asesor, dije. Capítulo 5. La sala del tribunal estaba en silencio. Aurora destituyó a Olivia como directora ejecutiva el lunes a las 11:20 de la mañana. La junta no la despidió de la empresa por completo. Siguió siendo directora y un accionista importante mientras el comité especial completaba su revisión. Pero por primera vez desde el día en que fundamos Aurora, ya no controlaba la sala al entrar en ella. Samuel Grant se convirtió en presidente ejecutivo interino. Laura Chin se quedó como asesora general. Mark Ellis renunció antes de que la junta pudiera completar su investigación sobre su carta para mí. Brendan Shaw permaneció como director de tecnología, aunque la junta contrató a una firma de ingeniería externa para validar cada afirmación que Atlas había hecho durante la campaña de lanzamiento. Me enteré de todo eso por avisos formales, no por Olivia. Ella y yo habíamos dejado de hablar de Aurora directamente. Nuestra comunicación ahora se mantenía principalmente dentro de una aplicación de crianza recomendada por el tribunal. Emma tiene una cita con el dentista el jueves a las 3:30. Su suéter azul está en tu apartamento. El día de la foto escolar se trasladó al viernes. Esos mensajes eran extrañamente pacíficos. Un matrimonio que no pudo sobrevivir al amor se había vuelto funcional bajo reglas administrativas. Rachel dijo que eso sucedía más a menudo de lo que la gente admitía. El caso de la patente avanzó más rápidamente que el divorcio. La licencia puente de Aurora estaba a punto de expirar y la empresa quería permiso para seguir usando Meridian mientras procedía la disputa de propiedad. Nuestra posición era simple.
No había una disputa de propiedad genuina. La patente era mía. Aurora la había licenciado durante 8 años. La disputa era si la empresa podía seguir usándola después de que la licencia terminara porque perder el acceso sería inconveniente. El Tribunal Federal no operaba por conveniencia. La audiencia tuvo lugar en una sala de tribunal de techos altos donde la alfombra era más vieja que el ingeniero más joven de Clearline. Los abogados de Aurora argumentaron que Meridian se había vuelto inseparable de la empresa porque yo había mejorado partes de ella mientras me desempeñaba como circuito. Marcus Bell respondió con historiales de versiones, presentaciones de patentes, calendarios de licencias y actas de la Junta. Luego, el propio exasesor externo de Aurora testificó mediante declaración que la empresa había elegido deliberadamente la licencia en lugar de la cesión porque los inversores querían claridad sobre mi invención preexistente. El juez le hizo una pregunta al abogado de Aurora. ¿Dónde está el documento que transfiere la propiedad a la empresa? No había ninguno. El abogado habló durante 3 minutos sin producirlo. El juez esperó. Finalmente, dijo, así que no hay cesión. No es una cesión convencional, su señoría. ¿Hay una cesión no convencional? Sin respuesta. La sala del tribunal permaneció en silencio. El juez denegó la solicitud de Aurora de tratar a Meridian como propiedad de la empresa y ordenó a las partes que negociaran cualquier uso continuado bajo una licencia comercial temporal mientras procedían las reclamaciones contractuales restantes. También advirtió a ambas partes que nadie estaba autorizado a desactivar los sistemas de los clientes que ya estaban en funcionamiento. Nunca había tenido la intención de hacerlo. Ofrecimos a los clientes existentes una licencia de continuidad para que hospitales, empresas de servicios públicos y operadores logísticos no se convirtieran en daños colaterales en una disputa de fundadores. Aurora podría seguir apoyando esos despliegues heredados durante 12 meses mientras migraba lejos de Meridian. El precio era alto pero predecible. La parte importante era que la línea de propiedad ahora era pública y clara. Después de la audiencia, los periodistas esperaron afuera. Marcus me dijo que podía decir una frase. Dije, esto nunca se trató de cerrar a los clientes. Se trataba de asegurarse de que se respetaran la propiedad y las obligaciones. Luego me fui. Olivia dio una declaración 30 minutos después acusándome de usar tecnicismos legales para desmantelar una empresa que habíamos construido juntos. No respondí. El comité especial sí lo hizo. 3 días después, Aurora reveló que la dirección no había descrito adecuadamente la propiedad de Meridian en 2 presentaciones para inversores y había ignorado múltiples avisos de renovación internos antes del lanzamiento de Atlas. La declaración no calificó la conducta como fraude. No tenía por qué hacerlo. 2 inversores exigieron derechos de reembolso en virtud de cartas complementarias. Un prestamista congeló un aumento de crédito planificado. La próxima ronda de financiación de la empresa desapareció. Mientras tanto, Denise Walker terminó la primera fase de nuestra revisión de bienes conyugales. El resultado fue peor de lo que esperaba. Olivia no solo había ayudado a su madre y a su hermano. Durante 2 años, los fondos maritales conjuntos se habían canalizado a través de una entidad de inversión familiar hacia propiedades y cuentas de corretaje controladas por Diane y Tyler. Algunas transferencias se documentaron como préstamos. Otras no tenían un calendario de reembolso. Varias ocurrieron durante los meses en que Olivia me dijo que la posición de efectivo de Aurora era demasiado débil para restaurar mi compensación. La exposición total superó los $3.10 millones. Rachel no celebró. Recuerda, dijo, esto no significa que automáticamente obtengas la mitad de cada cuenta. Rastreamos la fuente, caracterizamos los activos y dejamos que el tribunal decida. Lo que importa ahora es la preservación. El Tribunal de Familia emitió una orden temporal que impedía las transferencias extraordinarias de bienes conyugales en disputa y requería la divulgación financiera de ambas partes. Diane reaccionó llamándome 14 veces. No respondí. Tyler publicó que estaba tratando de robar la jubilación de su madre. Rachel guardó capturas de pantalla. Es una máquina de descubrimiento, dijo. El tema de la custodia fue más difícil. Un coordinador de crianza entrevistó a Olivia, a mí y a varios adultos cercanos a Emma.
El coordinador también habló con Emma en privado en un entorno apropiado para su edad. Nunca pregunté qué dijo Emma. No quería que la convirtieran en testigo de ninguno de los padres. Pero una frase apareció en el informe del coordinador porque era importante para el tribunal. Emma dijo que a veces le preocupaba que si le gustaba pasar tiempo con su padre, la abuela Diane se enojaría. Leí esa línea 3 veces. Luego cerré el informe. Hay heridas que se pueden medir en dólares. Otras aparecen en una niña de 6 años que decide que el afecto podría ser desleal. El coordinador recomendó terapia familiar, una estricta orden de no denigración y un horario temporal revisado que le diera a Emma bloques de tiempo más consistentes en cada hogar en lugar de transiciones frecuentes. El juez adoptó la recomendación. Olivia lloró en el pasillo después de la audiencia, no de forma teatral. Se sentó en un banco de madera con las manos cruzadas y miró al suelo. Estaba pasando cuando ella habló. ¿Lo sabías? Me detuve. ¿Saber qué? Que mi madre le decía esas cosas a Emma. Sabía parte de ello. ¿Por qué no me lo dijiste? La versión antigua de mí habría respondido con una lista. Te lo dije cuando Diane se burló de mi salario. Te lo dije cuando Tyler me llamó inútil. Te lo dije que Emma repetía sus palabras. Te lo dije que estaba desapareciendo dentro de esa casa. En cambio, dije, lo hice. Estabas ocupada. Olivia levantó la vista. La frase aterrizó porque era algo que ella me había dicho muchas veces. Estaba ocupada. La empresa me necesitaba. Los inversores estaban en la ciudad. El trimestre estaba cerrando. Apretó los labios. Pensé que odiabas a mi madre porque no te respetaba. No me respetaba. Pero no es por eso que esto importa. Le estaba enseñando a Emma que el respeto depende de los ingresos y el estatus. Olivia se secó un ojo. Nunca quise eso. La intención no es lo mismo que el resultado. Asintió lentamente. Por primera vez en meses, sentí algo más que ira hacia ella. No amor, no perdón. Quizás duelo por la mujer en la que una vez había confiado. Ella dijo, empecé terapia. Bien. Eso es todo lo que tienes que decir. ¿Qué quieres que diga? Ella miró hacia otro lado. No lo sé. Yo tampoco. Glenn siguió creciendo mientras los casos avanzaban. Harrison Grout Partners cerró su inversión. Thomas Harrison se unió a nuestra junta e inmediatamente arruinó nuestro hábito de celebrar contratos sin discutir el riesgo de implementación. Los ingresos no son un trofeo, dijo en nuestra primera reunión de la junta. Son una obligación con un número adjunto. Me gustaba más cada semana. Contratamos a una directora financiera llamada Mónica Price que preguntó por qué nuestro presupuesto de ingeniería tenía 6 partidas diferentes llamadas infraestructura miscelánea. Jason me culpó. Tenía razón. Lena construyó un marco de contratación que requería bandas salariales publicadas, concesiones de acciones documentadas y criterios de promoción por escrito. Cuando me mostró el borrador, me reí. ¿Realmente pones la transparencia salarial en la primera política? Pensé que podrías tener sentimientos sobre la compensación. Un trauma sutil debería al menos mejorar el procedimiento. Lanzamos Northstar comercialmente 3 meses después del fallido evento de Atlas. El lanzamiento fue aburrido. Cada demostración funcionó. Ninguna pantalla se puso negra. Ningún nombre de fundador apareció en un mensaje de error. Nuestros primeros 3 clientes hablaron de resultados medibles en lugar de visión. Beacon Ealt informó una reducción del 12% en el tiempo de espera en el departamento de emergencias. La empresa de transporte redujo el enrutamiento de millas vacías en un 8%. La empresa de servicios públicos redujo los retrasos en la respuesta en horas pico lo suficiente como para expandir nuestro piloto a todo el estado. Lo aburrido era rentable. Luego, Aurora hizo un último movimiento agresivo. La compañía presentó una demanda civil acusando a Clearline de apropiación indebida de secretos comerciales y de captación de empleados. La demanda enumeraba a 12 ingenieros que habían dejado Aurora y se habían unido a nosotros.
También afirmaba que Northstar era sospechosamente similar a Atlas. Rachel leyó la demanda en mi oficina. Necesitan apalancamiento antes de la reestructuración. Pueden ganar. Cualquiera puede ganar algo si los hechos son lo suficientemente malos. Los nuestros no lo son. Pero el litigio es caro incluso cuando tienes razón. Presentamos registros de contratación, historiales de repositorios, informes forenses de dispositivos, documentación de patentes y declaraciones juradas de empleados que confirmaban que Clay nunca les pidió que trajeran información de Aurora. Luego, el descubrimiento produjo algo que no esperábamos. Un correo electrónico interno de Aurora de Mark Ellis a Olivia enviado 4 meses antes de que terminara mi contrato. Asunto: transición de Daniel. Mark escribió: una vez que Atlas se lance, la dependencia de Daniel disminuirá drásticamente. Recomiendo permitir que su acuerdo actual expire y reemplazar las responsabilidades restantes con personal de menor costo. No es necesario resolver las quejas de compensación antes de eso. Olivia respondió 11 minutos después. De acuerdo. Manténlo enfocado hasta el lanzamiento. Miré el correo electrónico hasta que las palabras dejaron de parecer lenguaje. Rachel se sentó frente a mí. Daniel. Recordé cada vez que Olivia me dijo que el recorte salarial era temporal. Cada vez que dijo que la Junta estaba revisando mi rol, cada vez que me pidió que terminara una versión más, resolviera una interrupción más, entrenara un reemplazo más. El aumento de $6.000 nunca había sido un insulto entregado por accidente. Había sido un costo de mantenimiento, suficiente para mantener la máquina en funcionamiento un año más. Estoy bien, dije. No lo estaba. Pero por una vez, estar herido no significaba estar atrapado. Ese correo electrónico se convirtió en el punto de inflexión en la demanda de Aurora. La compañía me había acusado de conspirar para irme mientras que el liderazgo interno ya había planeado extraer el lanzamiento final de mí y dejar que mi contrato expirara. 2 semanas después, Aurora propuso un acuerdo. No porque me respetaran, sino porque el descubrimiento se estaba volviendo peligroso. Acordamos desestimar las reclamaciones de secretos comerciales en competencia, formalizar la licencia de continuidad del cliente de 12 meses y preservar los derechos tecnológicos independientes de cada empresa. Sin disculpas, sin confesiones dramáticas, solo firmas. Lo preferí así. Los contratos finalmente se habían vuelto más honestos que las personas que una vez me hicieron promesas. Capítulo 6. Comprando de nuevo al equipo, Aurora duró otros 7 meses antes de que la Junta admitiera que la supervivencia requería una reestructuración. La empresa no estaba vacía. Eso importaba. Todavía tenía más de 700 empleados, docenas de clientes, equipos de soporte sólidos, productos útiles no relacionados con Atlas e ingenieros que habían pasado años haciendo un trabajo honesto bajo decisiones que no controlaban. Lo que Aurora ya no tenía era suficiente efectivo, suficiente confianza o un camino creíble para reemplazar a Meridian antes de que expiraran sus licencias restantes. Un prestamista privado ofreció financiamiento de rescate en términos que habrían entregado el control a los acreedores. 2 compradores estratégicos ofrecieron adquirir toda la empresa a precios que la Junta consideró insultantes. Entonces Samuel Grant me llamó. ¿Consideraría Glenn comprar activos? Me recliné en mi silla. ¿Qué activos? Operaciones de soporte al cliente, partes del equipo de infraestructura, ciertas patentes no relacionadas con Meridian, algunos contratos sujetos al consentimiento del cliente. No la empresa. No las acciones de Olivia. No, y Glenn no asume responsabilidades históricas a menos que lo acordemos específicamente. Samuel casi se ríe. Tus abogados te entrenaron bien. El dolor es un maestro caro. Intento sacarle valor. La Junta finalmente eligió un proceso de reestructuración supervisado por el tribunal que permitió a Aurora vender activos viables mientras se ocupaba de la deuda y las reclamaciones de manera ordenada. Esa decisión fue noticia, pero dentro de la empresa, fue menos dramática de lo que la gente imaginaba. Había hojas de cálculo. Había reuniones de acreedores. Había reuniones generales de empleados donde la gente preguntaba si el seguro de salud continuaría durante el mes. Había gerentes tratando de explicar las bonificaciones de retención a ingenieros que ya no creían en las promesas.
Había clientes preguntando si los tickets de soporte todavía serían respondidos el lunes. Una vez había fantaseado con que Aurora colapsará y Olivia finalmente entendiera lo que había hecho. Cuando llegó el colapso, eran principalmente personas cansadas preocupadas por cosas ordinarias. Eso cambió mi enfoque de la adquisición. Clearline podría haber esperado la desesperación y comprado activos por casi nada. Thomas Harrison desaconsejó eso. Puedes ser agresivo sin ser estúpido, dijo. Si pagas tan poco que todos los empleados útiles se van, estás comprando muebles. Mónica Price construyó una oferta en torno a 3 principios. Primero, adquiriríamos solo activos que pudiéramos operar. Segundo, los empleados que se transfirieran a Clearline recibirían ofertas por escrito antes de la fecha de cierre con bandas salariales publicadas y servicio acreditado para ciertos beneficios. Tercero, una parte del precio de compra se estructuraría para ayudar a satisfacer las reclamaciones prioritarias de salarios y beneficios de los empleados a través del proceso de reestructuración, sujeto a la aprobación del tribunal. Costó más. También significó que la gente se presentó después de que se cerró el trato. La reunión más extraña tuvo lugar en la antigua sala de juntas de Aurora. Me había sentado allí años antes mientras Olivia explicaba por qué mi título de circuito necesitaba convertirse en director técnico para mayor claridad organizacional. Ahora me sentaba frente a Samuel, el asesor de reestructuración, los prestamistas y los directores restantes de Aurora como el postor. Olivia asistió porque todavía tenía acciones, aunque para entonces sus acciones probablemente valían poco después de que se pagara a los acreedores. Llevaba un traje azul marino y ninguna joya, excepto su anillo de bodas. Yo ya no llevaba el mío. El abogado de reestructuración repasó el paquete de activos propuesto. Clen adquiriría contratos de soporte seleccionados, ciertas herramientas de infraestructura, una pequeña cartera de patentes no relacionadas con Meridian, equipo de laboratorio y la opción de contratar hasta 240 empleados. No adquiriríamos la marca Atlas. No adquiriríamos reclamaciones en mi contra. No asumiríamos responsabilidades relacionadas con las divulgaciones a los inversores de Aurora o decisiones de la antigua dirección. Un director se aclaró la garganta. Existe la preocupación sobre la continuidad si Olivia es excluida por completo. Ella conoce a estos clientes. Lo miré. ¿Es eso una preocupación de negocios o una preocupación de cortesía? Se movió en su silla. Fue la fundadora y CEO. Fue una fundadora y CEO. Esta transacción es para activos operativos. Si cree que Clearline necesita sus servicios, explique el rol y el valor económico. Nadie lo hizo. Olivia habló antes de que el silencio se volviera cruel. Él no me necesita. Todos la miraron. Mantuvo sus ojos en los documentos. No para esto. Fue la primera vez que la oí decir algo en esa habitación sin tratar de ganar. El trato se cerró 6 semanas después. El primer lunes después del cierre, entré en el edificio de Aurora por primera vez desde que terminó mi contrato. El antiguo logotipo todavía estaba en el vestíbulo, pero un letrero temporal debajo decía, Operaciones de transición, Clearline Systems. Leonard, el guardia de seguridad que me había deseado suerte en mi última noche, estaba en el mostrador. Me miró por un segundo, luego sonrió. Pensé que había dicho que no volvería como empleado. Sigo sin serlo. Tecnicismo. Nos dimos la mano. Arriba, el ambiente era nervioso. Algunos empleados me recordaban con cariño. Otros recordaban que yo había sido el hombre en el centro de la disputa que expuso la debilidad de Aurora. Unos pocos se habían burlado de mí cuando mi salario se convirtió en chisme de oficina. Sabía sus nombres. Ese conocimiento era peligroso. El poder te da la oportunidad de convertirte en la persona que te hirió y llamarlo justicia. Lena dirigió el proceso de contratación de transición para mantenerme alejado de exactamente esa tentación. Puntuamos el ajuste al rol, el historial de rendimiento, las referencias, la conducta y la necesidad actual, dijo. No si se rieron de tu sueldo. ¿Y si se rieron muy fuerte? Entonces añado una columna secreta llamada, Sentimientos de Daniel. ¿Estás bromeando? En su mayoría. 2 ingenieros vinieron a verme de todos modos.
El primero fue Eric Dalton, un desarrollador senior que una vez me había llamado el circuito de $42.000 en la cafetería. Se paró en mi oficina temporal con ambas manos en los bolsillos. Te debo una disculpa. Sí. Parpadeó, aparentemente esperando que se lo hiciera más fácil. No lo hice. Repetí cosas que la gente decía porque me hacía sentir que estaba en el lado seguro, dijo. Brendan estaba promoviendo a la gente que le seguía la corriente. Tú estabas fuera. Pensé que burlarme de ti demostraba que no estaba contigo. Esa es una mala razón. Lo sé. ¿Por qué Clearline debería contratarte? Respondió con trabajo. Me mostró 2 sistemas que había estabilizado durante la reestructuración, fallas documentadas que había informado y recomendaciones de gerentes que no habían sido parte del círculo íntimo de Olivia. Lena luego lo calificó muy bien. Lo contratamos. El segundo empleado, un gerente de producto llamado Travis, no ofreció ninguna disculpa. Le dijo al panel de entrevistas que yo era emocionalmente inestable, que Clearline había robado la empresa y que él merecía un puesto porque sabía dónde eran vulnerables los clientes de Aurora. Lena terminó la entrevista antes de tiempo. No necesitamos mapas de vulnerabilidad de un antiguo empleador, dijo. Y no deberías ofrecerlos. No recibió una oferta. Esa distinción me importaba. La misericordia no era lo mismo que olvidar los estándares. Tampoco la venganza era lo mismo que la rendición de cuentas. Mi acuerdo de divorcio avanzó hacia una resolución. Al mismo tiempo, la contabilidad forense mostró que la mayor parte del dinero transferido a las entidades de Diane y Tyler provenía de bienes conyugales. El abogado de Olivia dejó de impugnar el rastreo y negoció el reembolso y los ajustes de propiedad en lugar de pasar otro año en litigios. La propiedad de Scottsdale se vendió. Una cuenta de Miami fue devuelta al patrimonio conyugal. Tyler protestó en línea hasta que su propio abogado aparentemente le explicó el concepto de citaciones. Luego se quedó en silencio. Diane nunca se disculpó. Dejé de esperarlo. Olivia y yo llegamos a un acuerdo de crianza que hizo predecible el horario de Emma y evitó que Diane actuara como una tomadora de decisiones no supervisada durante el tiempo de crianza de Olivia hasta que la terapia familiar mostrara una mejora. El acuerdo no declaraba a nadie como villano. No lo necesitaba. Le dio a Emma una estructura que era más valiosa. Una noche, Olivia vino a mi apartamento para un intercambio de terapia familiar programado. Emma estaba arriba empacando un proyecto de ciencias. Olivia se paró cerca de la isla de la cocina mirando una fotografía que Emma había pegado en el refrigerador. Nos mostraba a los 3 en un evento escolar, parados a varios pies de distancia, pero sonriendo para Emma. Le gusta estar aquí, dijo Olivia. También le gusta tu casa. Habla mucho de tu oficina, sobre todo del armario de los bocadillos. Olivia sonrió débilmente. Luego se puso seria. Firmé el anexo del acuerdo. Rachel me lo dijo. Acepté los ajustes de activos y el lenguaje de crianza. De acuerdo. Me miró. También escribí algo para Emma. No para ahora, para cuando sea mayor. El terapeuta lo sugirió. ¿Qué tipo de cosa? Una explicación. No de las demandas. De cómo los adultos pueden amar a alguien y aún así fallarle. No supe qué decir. Ella continuó, pasé años diciéndome que estaba protegiendo a la empresa. Luego usé esa excusa para todo. Recorté tu puesto porque a los inversores les gustaba un CEO claro. Recorté tu salario porque sabía que no te irías. Dejé que mi madre te tratara mal porque enfrentarla era agotador. Dejé que Emma lo escuchara porque estaba demasiado ocupada para darme cuenta de lo que estaba haciendo. Sus ojos se llenaron, pero no apartó la mirada. Y la peor parte es que cuando Mark dijo que podíamos dejar que tu contrato expirara después del lanzamiento de Atlas, estuve de acuerdo. Pensé que finalmente seríamos independientes de ti. Había leído el correo electrónico, pero oírselo decir era diferente. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque pasé meses pensando que destruiste mi empresa. Luego leí cada aviso de renovación, cada solicitud de compensación, cada nota de reunión. Seguías diciéndonos lo que pasaría.
Yo seguía asumiendo que lo arreglarías de todos modos. Emma llamó desde arriba. Papá, ¿dónde está el pegamento? En el cajón de arriba, junto a la impresora. Olivia esperó hasta que los pasos de Emma se alejaron. No te estoy pidiendo que vuelvas. Bien. Una pequeña risa se le escapó. Me merecía eso, probablemente. Asintió. Solo quería que supieras que finalmente entiendo la parte que no entendía. Durante años, había imaginado que esa frase curaría algo. No lo hizo. Pero sí cerró una puerta sin dar un portazo. Gracias, dije. Se fue 10 minutos después con Emma. Me quedé solo en la cocina después de que la puerta se cerró. Mi teléfono vibró. Era Mónica de Klen. El mensaje contenía un enlace a un paquete confidencial de la Junta. Asunto: recomendación de adjudicación final del contrato de infraestructura nacional. El consorcio federal que habíamos estado persiguiendo durante 8 meses había seleccionado a Clear Line como proveedor preferido para un programa de varios años por un valor de hasta $680 millones. Leí el número una vez, luego leí el párrafo debajo. El comité de adjudicación citó el rendimiento técnico, la propiedad transparente de la propiedad intelectual, la continuidad de la fuerza laboral y los controles de gobernanza como razones principales para la recomendación. Propiedad transparente de la propiedad intelectual. 8 años antes, un abogado nos había dicho a Olivia y a mí que un matrimonio no era una estrategia de propiedad intelectual. Había pensado que estaba siendo cínico. Ahora entendía que había estado protegiendo tanto el negocio como a las personas dentro de él desde el día en que los sentimientos dejaron de ser suficientes. Capítulo 7. Yo establecí mi propio precio. 2 años después de que salí de Aurora con una caja de cartón y una planta moribunda, Klen Systems salió a bolsa. No porque hubiera planeado una historia de venganza. No porque los inversores quisieran un mito de fundador dramático. Salimos a bolsa porque la empresa se había vuelto demasiado grande para fingir que todavía éramos 9 personas en un almacén. Empleábamos a más de 1.400 personas en 5 estados. Northstar daba soporte a redes hospitalarias, empresas de servicios públicos, sistemas de transporte, fabricantes y proyectos de infraestructura pública. El contrato del consorcio federal se había ampliado 2 veces. Nuestros ingresos recurrentes anuales superaron los $600 millones. Auditores independientes habían pasado meses examinando nuestros controles, reconocimiento de ingresos, prácticas de ciberseguridad y cadena de propiedad intelectual. El proceso fue agotador. También fue exactamente el tipo de disciplina aburrida que una vez había subestimado. El día de la cotización, me paré detrás del podio en la bolsa con Mónica, Lena, Jason, Thomas Harrison y un grupo de empleados seleccionados por sorteo en lugar de por título. Emma estaba a mi lado con un vestido azul marino y zapatillas de deporte porque se había negado a usar zapatos de vestir. Ahora tenía 8 años. Había perdido 2 dientes frontales, había adquirido opiniones firmes sobre astronomía y había desarrollado el hábito de dejar experimentos científicos en el mostrador de mi cocina con notas de advertencia que decían, no tocar. Importante. Nuestro acuerdo de crianza con Olivia se había estabilizado. Emma pasaba un tiempo sustancial en ambos hogares. Olivia se había mudado a una casa más pequeña y había vuelto a trabajar como asesora de operaciones para una empresa de software en etapa inicial en Carolina del Norte. Ya no gestionaba a cientos de empleados ni aparecía en portadas de revistas. Parecía más saludable. Yo también. El divorcio había sido definitivo durante más de un año. No éramos amigos. Nos habíamos convertido en algo más útil. Padres que podían estar uno al lado del otro en un recital escolar sin reabrir viejas guerras. Diane veía a Emma solo bajo los límites que Olivia ahora hacía cumplir ella misma. Tyler se mudó a Florida e inició otro negocio en línea. No sabía qué vendía. Ese fue uno de los regalos silenciosos del divorcio. A las 9:30, el mercado abrió. La primera operación de Clear Line valoró la empresa en poco más de $3.200 millones. La gente vitoreó. Las cámaras destellaron. Jason me abrazó tan fuerte que me dolió el hombro. Lena gritó algo que no pude oír por el ruido. Emma me agarró de la manga. Papá,
Somos ricos ahora. Me reí. Ayer nos iba bien. Esa no es una respuesta. Entonces sí, en papel, nos va muy bien. Pensó en eso. ¿Puedo tener un telescopio? Ya tienes un telescopio. Un telescopio mejor. Negociaremos. Esa tarde, di una breve entrevista de prensa. Un periodista hizo la pregunta que sabía que vendría. Señor Reed, su historia se ha vuelto famosa en los círculos tecnológicos. Pasó de ganar $42.000 en una empresa que ayudó a construir a liderar una empresa pública multimillonaria. ¿Qué cambió? No me gustó la pregunta porque hacía desaparecer el medio. Las demandas, el miedo, Emma parada en mi apartamento preguntando si todavía trabajaba. Empleados preguntándose si su seguro de salud sobreviviría a una reestructuración. Noches en las que me despertaba a las 3 convencido de que Clear Line fracasaría y todos descubrirían que Olivia había tenido razón al llamarme reemplazable. El mayor cambio no fue mi compensación, dije. Fue que dejé de permitir que una organización definiera mi valor. El periodista asintió. ¿Se arrepiente de haberse quedado tanto tiempo en Aurora? Lo consideré. Me arrepiento de confundir lealtad con consentimiento. La lealtad no requiere que aceptes la falta de respeto para siempre. ¿Se arrepiente de haberse casado con Olivia Hart? Esa pregunta se ganó una mirada de advertencia de nuestro director de comunicaciones. Respondí de todos modos, no, mi hija vino de ese matrimonio. Algunos buenos años también. Una relación puede terminar mal sin que cada día anterior se convierta en una mentira. El clip se difundió más que cualquier cosa que dije sobre nuestra tecnología. Así era Internet. Una semana después, Clear Line celebró su primera reunión anual como empresa pública. No les mostré a los inversores una fotografía de Olivia. No construí la cultura de la empresa en torno a mi divorcio. En cambio, puse una diapositiva en la pantalla. Contenía 4 líneas. Propiedad por escrito. Crédito donde se merece. Compensación que la gente pueda explicar. Nadie es demasiado importante para ser cuestionado. Miré a la sala. Esos no son eslóganes, dije. Son controles. Algunas personas se rieron. Clen existe porque aprendí lo que sucede cuando las empresas dependen de promesas no escritas. Una vez creí que la asociación hacía que los contratos fueran menos importantes. Estaba equivocado. Los buenos contratos no debilitan la confianza. Le dan a la confianza un lugar donde apoyarse cuando las personas están cansadas, asustadas, ambiciosas o enojadas. Pasé a la siguiente diapositiva. Mostraba nuestra política de bandas salariales, la estructura de revisión de promociones, las reglas de cesión de invenciones y el proceso de disputas. Si un ingeniero crea algo valioso aquí, documentamos la propiedad claramente. Si una persona gana acciones, la concesión es real, no un favor futuro. Si la compensación cambia, explicamos por qué. Si un gerente no puede explicar una decisión sin decir, porque yo lo digo, la decisión probablemente necesita otra revisión. Después, Eric Dalton me encontró cerca del pasillo. Se había convertido en ingeniero de plantilla en Clen y lideraba un equipo de fiabilidad. ¿Sabes qué es raro?, dijo. Generalmente muchas cosas. Solía pensar que eras débil porque no te defendías en Aurora. No estabas solo. Ahora creo que solo estabas peleando la batalla equivocada. Sonreí. Eso es más generoso de lo necesario. A veces era débil. Pareció sorprendido. ¿De verdad? Por supuesto. Tenía miedo de perder lo que tenía, así que acepté cosas que no debería haber aceptado. El coraje no es algo que tienes o no tienes. A veces aparece tarde. Esa noche, Emma tenía una noche familiar en la escuela. Salí temprano de la reunión anual. 5 años antes, habría enviado una disculpa y me habría quedado en la oficina porque los ejecutivos todavía estaban hablando. Ahora, Mónica miró mi calendario y dijo, ve. Podemos sobrevivir sin ti durante 3 horas. Esa frase una vez me habría asustado. Ahora sonaba como el éxito.
El gimnasio de la escuela tenía sillas plegables, planetas de cartulina y olor a pizza. Olivia ya estaba allí con 2 vasos de papel de limonada. «Llegas temprano», dijo. «No suenes tan sorprendida. Me estoy adaptando a la nueva marca». Me entregó un vaso. La clase de Emma presentó proyectos sobre personas de sus familias. Un niño habló de una madre bombero. Otro habló de un abuelo que reparaba motocicletas. Emma subió al pequeño escenario con un cartel cubierto de dibujos de estrellas, ordenadores y una imagen muy inexacta de mí con gafas enormes. «Este es mi papá», dijo al micrófono. Sentí que Olivia me miraba. «Es ingeniero. Hace que los ordenadores ayuden a hospitales y ciudades. A veces quema los sándwiches de queso, pero no siempre». Los padres se rieron. Emma sonrió. Solía trabajar en la empresa de mi mamá. Ahora tiene su propia empresa. Dice que ser listo no es lo mismo que tener razón. Así que tienes que probar las cosas. Eso era definitivamente algo que yo decía. Mi papá está muy ocupado, pero viene a la noche de ciencias. Esa frase casi me rompe. No la cotización en bolsa, no la valoración, no el fallo judicial. Que mi hija se hubiera dado cuenta de que yo aparecía. Después de las presentaciones, Emma corrió hacia nosotros. Abrazó a Olivia primero, luego a mí. Sin dudarlo, sin mirar a una abuela para pedir permiso. Solo una niña amando a ambos padres. Más tarde, mientras Emma intercambiaba pegatinas con sus amigos, Olivia se paró a mi lado cerca de las gradas. «Lo hizo bien», dije. «Practicó toda la semana». La vimos reír con otra niña. Olivia dijo: «Vi la entrevista de Lipo. Supuse que lo harías. Gracias por lo que dijiste». «¿Qué parte?» «Que el matrimonio no fue todo una mentira». Asentí. Miró su vaso. «Durante mucho tiempo, pensé que admitir que te hice daño significaba admitir que nunca me gané nada de lo que construí. La terapia me ayudó a entender que ambas cosas pueden ser ciertas. Trabajé duro. También fui cruel». Ese fue el resumen más preciso de nuestro matrimonio que había escuchado. «Ambas cosas pueden ser ciertas», dije. «Lamento que haya tenido que perderlo todo antes de aprender eso». «No lo perdiste todo». Miró a Emma. «No, no lo hice». Nos quedamos en silencio. Luego dijo: «¿Alguna vez piensas en la noche antes del lanzamiento de Atlas?» «A veces». «¿Ese mensaje de texto?» Sonreí a pesar de mí mismo. El aumento de $6.000. Se cubrió los ojos por un segundo. «No puedo creer que enviara eso. ¿Realmente pensaste que era generoso?» «¿Lo hice?» «Esa es la peor parte. No fue la cantidad. Ahora lo sé». Me miró. «Querías que te viera». Eso era. Durante años, había intentado explicar el problema con números porque los números eran más seguros. 300.000, 96.000, 42.000, 6.000 más. Pero la herida nunca fue aritmética. Fue ser tratado como la persona menos importante en una empresa construida sobre mi trabajo y el adulto menos importante en un hogar construido en parte por mi sacrificio. «Sí», dije. «Quería que me vieras». Olivia asintió. «Lo siento». Le creí. Creer en una disculpa no requería reconstruir la relación que la hizo necesaria. «Gracias», dije. Emma corrió de nuevo hacia nosotros. «¿Podemos ir por un helado?» Olivia y yo respondimos al mismo tiempo. «Es noche de escuela». Emma gimió. Ambos nos reímos. Eso fue suficiente. De camino a casa, mi teléfono se iluminó con una notificación del sistema de relaciones con inversores de Clearline. Nuestras acciones habían terminado su primera semana por encima del precio de oferta. 2 años antes, me habría quedado mirando el número. En cambio, puse el teléfono en el portavasos y seguí conduciendo. Emma estaba en el asiento trasero explicando por qué Plutón merecía respeto, incluso si los científicos habían cambiado su categoría. Escuché.
En un semáforo en rojo, recordé la última noche en Aurora. La oficina brillando detrás de mí, la caja de cartón en mis manos. El mensaje de Olivia ofreciendo $6.000 como si fuera un regalo. Su segundo mensaje después de que renuncié. Tú eliges. Lo había dicho como un despido. Había tenido razón por razones que ninguno de los dos entendíamos todavía. Era mi elección. No si Aurora me valoraba. No si Olivia se disculpaba. No si los extraños pensaban que era leal, amargado, brillante o difícil. Mi elección fue lo que hice después de saber el precio que otra persona me había puesto. Durante años, discutí con ese precio. Luego me alejé de él. Fue entonces cuando mi vida cambió. Si esta historia te ha gustado, suscríbete para más historias sobre personas que dejan de esperar permiso para elegirse a sí mismas. Y si alguna vez has tenido que alejarte de un lugar que se negaba a ver tu valor, deja un comentario. Alguien más puede necesitar escuchar cómo lo hiciste.